Bienvenidos a Lo que entiendo de la Biblia. Nuestro tema de hoy, el pecado. Bendiciones, amados hermanos, hermanas, siervos y siervas del Señor. En esta ocasión quiero dirigirme hacia todos ustedes para compartir un tema que considero también será de bendición y de edificación para sus vidas. Este tema es el pecado. Es importante que estudiemos qué es el pecado, porque lamentablemente mucho pueblo de Dios no entiende qué es eso. Ese desconocimiento del verdadero significado del pecado lleva a muchas personas a menospreciarlo y por consiguiente a no valorar la importancia del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario en favor de toda la humanidad. El pecado no se debe de tomar a la ligera como que si fuera algo leve o algo que a Dios no le importa mucho, porque por esa razón mucho pueblo de Dios vive en pecado y no les importa, lo ven como algo normal en la iglesia. En la Biblia se habla de muchas situaciones en relación al pecado que vale la pena que las analicemos, que las estudiemos, para así poder entender la magnitud de las consecuencias del pecado. Comenzaré diciendo o explicando, mejor dicho, qué es el pecado. Bueno, para definir bíblicamente el correcto significado de pecado, porque lo vamos a definir conforme a la Biblia principalmente. Vamos a analizar dos palabras en griego para ello que nos van a dar un mejor entendimiento acerca del significado de lo que es el pecado. ¿Por qué en griego? Porque recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego y todos los idiomas pues son distintos y el griego es un idioma que tiene muchas más palabras que el español, que es el idioma nuestro. Y por ponerle un ejemplo, imagínense que para nosotros hay una palabra para el amor y es amor. Para los griegos al menos 5 palabras habían para definir el amor, 5 palabras diferentes, porque ellos categorizaban el amor. Entonces, vea usted, por eso es importante entonces analizar qué significaba para los griegos esa palabra. Bueno, la primera palabra en el griego utilizada en el Nuevo Testamento para pecado es hamartía. Hamartía viene de otra palabra que es hamartano, y hamartano significa errar el blanco. También significa tomar un camino equivocado. Oiga bien, errar el blanco, o sea, es equivocarse. Imagínense que alguien tira una flecha y en lugar de dar en el blanco, da en otro lugar. Eso es el pecado, es equivocarse, es una equivocación. Tomar un camino equivocado. Imagínense que usted va para un lugar y toma el camino que no es, va a ir a otro lugar. No va a llegar al destino que usted pretende llegar. Y si el destino al cual nosotros pretendemos llegar es la gloria, es esa vida eterna, celestial con nuestro Dios, no podemos equivocarnos, no podemos tomar un camino diferente. Tenemos que tomar el camino correcto. Y el pecado nos lleva a tomar un camino equivocado. La segunda palabra griega la encontramos en 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Oiga bien, el pecado es infracción de la ley. Esa es otra definición también que encontramos de lo que es el pecado. Esa palabra griega es anomía, infracción de la ley. Esa palabra anomía también significa ilegalidad, violación de la ley y también significa transgresión de la ley. Luego de ver estas dos palabras, podemos decir que el pecado entonces es ir en contra de la voluntad de Dios, en dirección contraria a Dios, infringiendo, violando o transgrediendo la ley de Dios. Vamos a ver algunas características acerca del pecado que nos van a permitir entonces ir entendiendo mejor no solo el pecado, sino sus consecuencias. La primera es, la característica más típica del pecado en todos sus aspectos es que está dirigido contra Dios. Oiga bien, está dirigido contra Dios. En su esencia misma, el pecado es lo que se opone a Dios,
y que es contrario a la voluntad de Dios. En Génesis 39:7 leemos: y aconteció después de esto que la esposa de su señor puso sus ojos en José y dijo: acuéstate conmigo. Y él no quiso, y dijo a la esposa de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí podemos ver que José le dice a la esposa de Potifar que si él accede a sus demandas sexuales, su pecado sería contra Dios. ¿Por qué no dijo que pecaría contra Potifar, que al fin y al cabo era su jefe y que como marido sería el ofendido? La respuesta es porque los pecados implican desobediencia contra la voluntad de Dios, y el adulterio es algo que Dios rechaza y prohíbe. José entendía que el adulterio era una ofensa a Dios porque él conocía la voluntad de Dios y lo que Dios le había dicho a los primeros humanos. ¿Qué voluntad era esa de Dios? Bueno, Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer o a su esposa y serán una sola carne. Con solo eso, José entendía que él no podía tomar la mujer de otro porque ya era ella una carne con su marido. Y aunque José era un hombre soltero, él no podía cometer ese pecado en contra de Dios, porque José entendía que si él violaba ese mandamiento, sí iba a ofender a Potifar, por supuesto que sí, iba a herir los sentimientos de este hombre, iba a crear de repente enemistad con este hombre, pero lo principal, lo que más le pesaba a José, lo que más le preocupaba era fallarle a Dios. Amén. Bueno, José sabía entonces, por medio de esa tradición oral, porque todavía no se había escrito nada de la Biblia, que desde el principio se habla de un hombre y una mujer uniéndose en una sola carne. No se habla de un hombre y dos mujeres o una mujer y dos hombres formando una sola carne. No se habla de estas orgías. Se habla de un hombre y una mujer. Por esa razón él no pecó contra Dios, porque él no quería desobedecer ese mandato. A continuación vamos a leer otros ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Crónicas, el primer libro de Crónicas 5:25 nos dice: pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Mire, dice, se rebelaron contra el Dios de sus padres. Al seguir otros dioses, entonces el pecado fue en contra de Dios. El Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Mire, el salmista también reconoce acá que el pecado era contra Dios. En Romanos 8:7 leemos: porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Todo aquel que tiene pensamientos carnales, pues lo que tiene entonces en su mente es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mire, la mente carnal entonces es enemistad contra Dios. El tener pensamientos lujuriosos, pensamiento, porque la carne no solo es la lujuria y el sexo. A veces asociamos solo la carne a eso. La carne también es cuando la gente dice: hoy no voy a ir a la iglesia, mejor voy a ir al estadio. O la carne es, ¿verdad?, que las personas no quieran agradar a Dios en nada, que digan: no, yo, ¿verdad?, ¿para qué voy a ir a predicar la palabra de Dios? Y hay gente que puede predicar, es que predique el pastor o que prediquen los líderes. O yo, ¿para qué voy a ayunar? ¿Entiende? Entonces todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, que es desobedecer a Dios hasta en las cosas más pequeñas, eso es entonces un pensamiento carnal. Bueno, entonces esa es la primera característica. El pecado va siempre en contra de Dios. Cualquier cosa que usted haga que sea pecaminosa podrá ofender a otras personas, sí, porque si usted roba, obviamente está ofendiendo a otra persona, está dañando a otra persona. Si usted pelea con alguien, si usted tiene una enemistad, sí, obviamente tiene que ver con los seres humanos también, con nuestras relaciones acá, pero lo peor, lo más grave de todo es el
tener enemistad con Dios por culpa de nuestra rebeldía y de nuestra desobediencia, porque el pecado, como hemos venido diciendo, nos va a llevar por un camino equivocado, nos va a llevar a errar el blanco, nos va a llevar entonces a hacer lo que a Dios le desagrada. Bueno, la segunda cuestión que podemos mirar acá, o característica del pecado, es que ya estaba presente en el universo desde antes de la caída de Adán y Eva. O sea que no es invención del ser humano, sino del diablo, que fue el primero en pecar. No podemos decir nosotros que los primeros en pecar fuimos los humanos. Sí, Adán y Eva obviamente fueron los primeros humanos en pecar porque eran los primeros que existieron, pero ellos no se inventaron el pecado. El pecado aparece con Satanás. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Oiga bien, ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, entonces ya tenemos claro que el diablo peca desde el principio. Ahora, ¿por qué entró el pecado a la humanidad? Porque el diablo, y aquí sería el punto 3 ya, el pecado entró a la humanidad por la influencia de Satanás, quien provocó con su astucia y mentiras la caída de estos primeros dos seres humanos, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Leemos en Génesis, capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta. Mire, era astuta. Satanás tiene astucia. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire la mentira, no coman de todo. Y la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la orden de Dios era comer de todos los árboles, oiga bien, de todos, a excepción de uno solo que estaba en el centro del huerto. De ese árbol no podían no solamente no comer el fruto, sino que no debían ni siquiera tocarlo. ¿Por qué? Porque entonces morirían. Entonces la serpiente, leo el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Era la mentira del diablo, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará sobre ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz
de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su esposa Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, aquí leímos el relato completo para tener el contexto mejor y entenderlo mejor, de cómo fue el engaño, la trama que el diablo hizo para hacer caer a los seres humanos en desobediencia y en rebeldía contra Dios. Y vimos también ahí de que Dios todo lo sabe. Dios hizo preguntas, pero él ya lo sabía todo. Solo quería escuchar qué era lo que tenían ellos que decir, y vinieron las consecuencias. A cada uno le vino una consecuencia por su pecado, de acuerdo a la gravedad de su culpa. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por ese pecado de Adán y Eva, que se dejaron, Eva se dejó seducir de Satanás. Adán no fue seducido por Satanás, Adán no fue engañado por Satanás, sino que Adán, según leímos acá, obedeció a su mujer, sabiendo que era malo, pero su mujer le dijo come, y él obedeció a su mujer, y por esa razón el castigo que Dios le da a la mujer es que ahora ella debía de someterse a su marido, y que él se iba a volver señor de ella, a enseñorar de ella, porque Adán no fue engañado, sino que quien fue engañada fue Eva, y Eva luego le ordenó a Adán comer, y Adán obedeció. Por eso Dios le dice, por cuanto obedeciste a tu mujer. No fue que Eva le propuso a Adán, ¿te gustaría comer de esto? Mira que lo comí y resulta que está bueno. No, sino que Eva le ordenó, come. Y él le obedeció a su esposa. Y esto es como un paréntesis. Mire, que tienen que tener cuidado en los matrimonios cuando los hombres se dejan mandar de sus mujeres, ¿verdad? El hombre es la cabeza del hogar, y el hombre es el que tiene que tener la última palabra, principalmente en todas las cosas que tienen que ver con obedecer y agradar a Dios. El hombre tiene que ser el ejemplo en el hogar de obediencia a Dios, de temor a Dios, y el hombre tiene que saber guiar a su esposa para que ella también pueda servir al Señor, temerlo y amarlo. Bueno, una cuarta característica es que el pecado trajo muerte a la humanidad, pues el pago que reciben los pecadores es la muerte. La voluntad de Dios era que los seres humanos vivieran para siempre en el huerto del Edén sin que murieran. Pero al pecar se acabó la eternidad y entró la muerte a todos los seres humanos. Si alguien se pregunta, ¿se iban a reproducir Adán y Eva en el huerto del Edén? Claro que sí, lo iban a hacer. Pero esa humanidad que iba a florecer ahí en el huerto del Edén iba a ser una humanidad limpia, libre de pecado, libre de maldad, de malicia, y iba a ser lo que hoy en día Dios nos está prometiendo a nosotros, porque Dios va a restaurar todo, y si nos ofrece una vida celestial con Él, pues entonces vamos a pasar la eternidad con Él, ¿ya? Y sin pecado, sin relación con el pecado, y sin matrimonios, para que no vuelva nadie a decir fulano me engañó, mengano me engañó. Sin matrimonios, sin reproducción, va a ser ahora la vida que Dios nos promete, celestial, la salvación. Pero en un inicio iba a ser diferente. Un inicio iba a ser en el huerto del Edén, que los seres humanos íbamos a vivir, no íbamos a morir, sino que íbamos a vivir por la eternidad, y ya vamos a ver por qué. Recuerden que había otro árbol ahí en el huerto del Edén, y ese árbol era el árbol de la vida. Y Dios no había prohibido que comieran del árbol de la vida, podían comer del árbol de la vida.
podían comerlo. Gracias a Dios, Adán y Eva no habían comido del árbol de la vida cuando comieron del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Por eso cuando Dios los saca, les prohíbe entrar, pone los ángeles ahí guardando la entrada, pone la espada revolviéndose, porque Dios dijo, no vaya a ser que alarguen su mano y tomen del fruto del árbol de la vida, coman y vivan para siempre. En la condición de pecado, porque ya habían pecado. La voluntad de Dios era que comieran de ese árbol cuando estaban sin pecado. Entonces, los seres humanos íbamos a vivir para siempre en el huerto del Edén. Bueno, no me quiero desviar del tema, solo lo explico porque a veces la gente se hace estas preguntas. Y hace poco escuché yo una pregunta acerca de esto. Bueno, pues el versículo ahí está, hermanos. Usted puede leer en el Génesis 3, verso 22. Ahí está la explicación de eso que acabo de decir. Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva. ¿Para cuándo? Para siempre. Bueno, entonces ahí se responde todo. El ser humano sí iba a vivir para siempre en el huerto del Edén y sí se iban a reproducir porque la orden ya estaba dada desde antes de que cometieran el pecado. La orden de multiplicarse. Romanos 5:15 dice, estamos hablando ahora del cuarto punto en el que el pecado trajo muerte a la humanidad, pues el pago que se recibió es la muerte. Romanos 5:15. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cómo es eso? Aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán. ¿Cómo fue la transgresión de Adán? Bueno, obedeciendo a Satanás, siendo engañados. En el caso de Eva, siendo engañada a Eva. En el caso de Adán, obedeciendo a Eva. Bueno, pues dice que reinó la muerte aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así también fue el don, mas no como el pecado, porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Y cuando Adán come de ese fruto, ¿verdad? Por obedecer a su mujer, entra la muerte a él también, a Eva también les entra la muerte, y luego todos los seres humanos que nacimos después de Adán, pues ya nacimos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que trae esa semilla de pecado, con la cual el ser humano no solo nace bajo esa maldición del pecado, sino que con el gusto por el pecado. Por eso es que a quién se le enseña a pecar, a nadie, y sin embargo todos pecamos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como hemos visto ya en Romanos 5:15, en Romanos 6:23, ese pecado trae muerte. En Cristo, pues está la vida, porque Cristo es el dador de la vida, y así como por el pecado de uno solo vino la muerte a los seres humanos, pues también por la obediencia de uno solo viene la vida eterna para todos aquellos que lo quieren reconocer como su Dios y Señor. Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Mire, todas las almas entonces que pecaban, como consecuencia del pecado estaba la muerte. Y todos hemos pecado, entonces todos teníamos como consecuencia la muerte. Si usted entiende esto, entiende entonces la maravilla de la obra de Jesucristo, de por qué vino Jesucristo a la tierra. Si es que vino a traer vida, porque estábamos muertos. Sin Él estamos muertos. Él es la vida. Su obra es maravillosa. Es que no lo merecemos, pero sin embargo Dios nos ha amado tanto que nos da la vida. Número 5, la muerte que conlleva el pecado no solo es una muerte física, porque como explicamos, el ser humano iba a vivir por una eternidad, pero le entró muerte al ser humano
y por lo tanto entonces ya no va a vivir una eternidad, sino que ahora va a morir. Su vida va a tener un inicio y un final. Sino que ahora la muerte no solo es física, sino también espiritual. O sea, el pecado trajo muerte física y muerte espiritual. Bueno, ¿qué es la muerte entonces? ¿Qué es la muerte? La muerte, según el diccionario, es la cesación o término de la vida. En el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma. Mire, oiga bien, son dos cosas, cesación o término de la vida. Y el otro es separación del cuerpo y el alma. Según la Biblia, la muerte es separación y lo vemos ejemplificado en los siguientes pasajes bíblicos. Ya vamos a analizar un poco más esto. Cuando en Génesis 3 la serpiente habla con Eva y le dice que Dios les prohibió comer de todo, y ella lo corrige, le dice: no se nos permite comer de todo a excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comemos de ese árbol que está en el centro del huerto, moriremos. La serpiente astuta, Satanás, le dice: no moriréis, sino que conoceréis el bien y el mal, seréis como Dios, como dioses, conociendo el bien y el mal. Ahí la serpiente dice una verdad y una mentira, porque no era que tampoco iban a morir instantáneamente, pero sí habla de una muerte física que les iba a venir posterior, ya no iban a ser eternos. Ahí los engañó y los engaña porque no les dice que van a morir espiritualmente, cuando ellos sí van a morir espiritualmente. La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre. Por esa razón las escrituras nos hablan de que sin Cristo nosotros estamos muertos, o sea, separados de Dios, nuestros delitos y pecados. Por esa razón necesitamos a Dios, que Cristo venga a nuestras vidas y nos dé vida. Efesios 2.1 nos va a ayudar a entender mejor. Dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga bien, analicemos este texto. Él os dio vida a vosotros cuando nacimos. No. O sea, nos dio vida terrenal cuando nacimos, pero mire de qué tipo de vida está hablando acá, porque estamos hablando de la vida terrenal y de la vida espiritual, hermanos. Eso es lo que quiero que entiendan, vida espiritual y vida terrenal. Al ser humano le vino la muerte de las dos cosas, terrenalmente y espiritualmente. Terrenalmente porque el ser humano, ¿verdad? Iba a vivir por mucho, por una eternidad, y espiritualmente porque estamos separados de Dios. Porque la muerte espiritual es estar separados de Dios. En Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La gente que no tiene a Cristo en su corazón es gente que está muerta. Es gente que está muerta porque está separada de Dios. Alguien dice: sí, pero yo veo a los inconversos que andan caminando. Sí, pero están muertos. No físicamente, ahorita, porque la muerte física ya sabemos que no es inmediata, sino que cada ser humano va a vivir el tiempo que Dios permita que viva en esta tierra, pero va a morir algún día, porque está estipulado para los hombres que mueran, dice la Biblia. Entonces tienen que morir los hombres por causa de ese pecado. Pero la muerte espiritual está presente en las personas, aunque físicamente anden vivos. Usted mira a la gente, andan caminando ahí, los inconversos, pero están muertos espiritualmente. Y eso lo explica Pablo en la carta a los Efesios: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el 2.13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Mire, ve la separación que había entre Dios y los hombres. En otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya no hay más separación entre Dios y los hombres, sino que nos hace cercanos. Entonces nos da vida a nosotros espiritual también. Ya no solo tenemos la oportunidad de tener la promesa de una eternidad y con Él, una vida eterna con Él, sino también de tener una vida cercana a Él, de estar cerca a Él, de tener comunión con Él, de estar con Él. Entonces, ve la maravilla. Con el diablo se había perdido todo, porque el diablo engañó a la humanidad, engañando primero a Eva y luego a Eva ordenándole a su marido, sino que ahora con Cristo Jesús la humanidad tiene la esperanza y la gracia y la bendición y el privilegio de tener vida y vida eterna,
vida en abundancia en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay vida, sin Cristo solo hay muerte. Por eso es que es importante que la gente cuando vaya a la iglesia no vaya pensando que le hace un favor a Dios. No. No le hacemos un favor a Dios. El favor es para nosotros mismos. Que nosotros vayamos a la iglesia y que nos encontremos con Dios. ¿Entienden? En su casa, junto con los hermanos, porque ¿dónde habita Dios? Entre las alabanzas de su pueblo, porque donde 2 o 3 que se congregan en su nombre, ahí está Él, y que tengamos contacto y comunión con nuestro Dios y le digamos gracias, Señor, porque me das esta oportunidad preciosa de poder vivir, de poder tener vida y vida eterna y empezarla a vivir desde ahora, porque aunque no estamos en la otra vida, aunque todavía estamos en este cuerpo pecaminoso, todavía estamos aquí, pero espiritualmente ya no somos los mismos. Espiritualmente ya no estamos alejados de Dios, estamos cerca de Dios y por consiguiente tenemos vida. ¿Qué consecuencias terribles trajo al ser humano la desobediencia o el pecado? Vamos a ver. Mire, las mujeres tendrían a sus hijos con dolor. O sea que los partos, hermanas, no iban a ser dolorosos. Pero por el pecado de Eva, porque ella se dejó seducir, y no solamente se deja seducir, sino que después va y le da al marido, y le ordena al marido. Entonces, uno de las consecuencias que le vinieron al ser humano fueron entonces que las mujeres iban a tener sus hijos con dolor. Génesis 3:16 dice, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores. Mire, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Qué tremendo. O sea que el dolorcito que iban a sentir iba a ser insignificante. Y ahora el dolor es multiplicado en gran manera. Por eso duele los partos. Cada vez que una mujer da a luz, debería, si conoce la palabra de Dios, acordarse que por culpa del pecado está sufriendo eso, no por culpa del marido. Que hay mujeres que yo he escuchado testimonios de mujeres que cuando están dando a luz insultan al marido. Óigame, ¿por qué culpa tiene el hombre? La culpa, ¿verdad?, es del pecado de Eva, en este caso. Pues Dios maldijo la tierra. Los hombres tendrían que trabajar la tierra con arduo trabajo bajo el imperante sol para que ésta produzca alimentos. Mire, esta es la otra consecuencia negativa para los seres humanos, que Dios maldijo la tierra y por lo tanto hay que trabajar duro. Génesis 3:17, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa, ve que no fue engañado, obedeciste y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, por culpa de Adán. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverá. Tal vez alguien dirá, pero yo no trabajo bajo el sol. Sí, pero todos los trabajos cuestan. Todos los trabajos cuestan. No solo la gente que trabaja debajo del sol, debajo de la lluvia, al aire libre, en el frío, en el calor, sino aún aquellos que trabajan con aire acondicionado en una oficina. Dígame usted si es bonito estar sentado muchas horas en una silla, ¿verdad? Es tremendo estar encerrado. Cuando esa gente sale de esas oficinas, salen como un preso cuando va saliendo de la cárcel. Es terrible. Pues todos los trabajos cuestan, todos. Aunque usted se siente enfermo, tiene que levantarse e ir a trabajar, porque por culpa de ese pecado vino la consecuencia de que el trabajo cuesta. También, como hemos visto, el ser humano, otra consecuencia mala que le vino fue ser expulsado del huerto del Edén. Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Otra consecuencia terrible sería vivir separados de Dios. A esa condición de separación del hombre con Dios se le llama muerte espiritual. Ya habíamos hablado un poco de eso, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Vivir separados de Dios. Mire, vivir separados de Dios ha hecho que las sociedades sean como son, hermano. Analicemos las sociedades como son. ¿Cuántas injusticias hay? ¿Cuánta gente trabaja duro? Pensar que un diputado está sentado en una silla, ¿verdad?, sin hacer absolutamente nada, y está ganando 80,000 lempiras al mes, por ejemplo, o no sé cuánto estarán ganando ahora.
Y otra persona por ahí está un albañil trabajando debajo del sol, construyendo una casa y ganará unos 400 lempiras diarios. Entonces, es tremendo, es una gran injusticia que hay en el mundo. Que unos se vuelvan ricos y otros que se queden pobres. Es una gran injusticia que hay en este mundo, de que haya gente que tiene tanto dinero. Mire, hay gente que tiene tanto dinero que ni aunque gastaran $1 millón diarios, lo gastarían todo en toda su vida junto con su familia. Es que no lo gastaría. Y hay otra gente con mucha necesidad y ellos no son capaces de decir: vamos a regalar dinero, vamos a irnos a esos países pobres a construir casas para todo aquel que no tenga. No lo hacen. No lo hacen. Vamos a regalar comida a la gente que se muere de hambre. Vamos a ir a África a poner bombas de agua, a hacer pozos, a crear sistemas de purificación de agua para que la gente pueda tener agua en África. No les importa. No les importa. Esa separación del hombre con Dios ha traído las injusticias, maldades, perversidades. Que imagínense las maras. Óigame, ¿cómo es posible que puedan existir las maras y los gobiernos las dejan que existan? ¿Cómo pueden existir gente que se dedique a ser sicario? Todas esas cosas es porque no tienen a Dios, es porque el ser humano se ha alejado de Dios y por eso hay tantas injusticias y maldades, hermanos. Es por culpa del pecado, de estar alejados de Dios. Hay gente perversa que quiere culpar a Dios. Dicen: pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo pero no creo en Dios porque veo tantas injusticias, veo esas niñas violadas, veo esos niños abusados, veo esa gente que sufre. ¿Dónde está Dios? Óigame, Dios está aquí, pero el ser humano no quiere nada con él y el pecado ha alejado al ser humano de Dios y el mismo ser humano es el culpable. Somos nosotros los culpables, no culpemos a Dios de nuestro fracaso, de nuestra maldad. Porque si la gente se acercara a Dios, este mundo sería distinto. Como había explicado, la otra consecuencia, ya dije, las mujeres tendrían hijos con dolor, Dios maldijo la tierra, fuimos expulsados del huerto del Edén, vivimos separados de Dios y por eso hay tanta injusticia y maldad. Muerte física vino al ser humano, aunque no vino instantáneamente, como lo había dicho, pero la muerte física es real, todos vamos a morir, todos los seres humanos algún día vamos a morir, ¿verdad? Por culpa de ese pecado. Pero tenemos nosotros los que conocemos a Cristo la oportunidad, como he repetido, de ser salvos y de pasar a la eternidad. Bueno, yo había explicado ya ese tema de la muerte física. En Colosenses 1:21 dice: y también a vosotros que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Dios nos ha reconciliado, entienda eso. Éramos enemigos de Dios, enemigos, y Dios nos ha reconciliado. Mire, entendamos que nuestro Señor ha hecho una obra tan maravillosa en nosotros, tan perfecta, que es que no lo merecemos. No lo merecemos. Yo por eso no entiendo la gente que se hace rogar para ir a la iglesia, que se hace rogar para ser cristiano, que se descarrían, que se dan el lujo de apartarse de Dios. No lo entiendo. Jesucristo nos está salvando de algo terrible, de pasar una eternidad en el fuego. Y la gente haciéndose rogar. El que practica el pecado vive en desobediencia a Satanás, hermanos. Ese es otro punto que necesitamos ver de las características del pecado. El que practica el pecado vive en obediencia a Satanás. Es lógico, si vive en desobediencia a Dios, por consiguiente vive obedeciendo a Satanás. Efesios 2:2 dice: y él os dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces la gente andaba en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ese es Satanás. Siguiendo a Satanás, obedeciendo a Satanás, aunque no lo sepan, están siguiendo y obedeciendo a Satanás. Número 7, el que practica el pecado vive en esclavitud, por lo tanto los pecadores son esclavos del pecado. Esa es otra característica del pecado, ser esclavo del pecado.
Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por consiguiente, hermanos, nadie se puede liberar por sí solo del pecado. Nadie. Necesitamos que alguien nos libere. Ningún esclavo podía él por sí mismo comprar su libertad. No se podía, se necesitaba que otra persona comprara su libertad. Y en este caso, ¿quién compró la libertad nuestra? Jesucristo. Bueno, en Romanos 6:16 también habla de lo mismo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel al que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Otra característica, la número 8, sería: el pecador no puede ser libre por sí mismo, pues un esclavo solamente puede ser libre si alguien superior lo libera. Así también el pecador solamente puede ser libre a través de Jesucristo. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, necesitamos de Jesucristo para que seamos verdaderamente libres. Y Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Óigame, si ya Dios lo sacó, si ya Dios lo liberó, no vaya a volverse a meter, hombre, a la esclavitud, que eso es lo que hace muchas veces la gente. Siendo cristianos, se vuelven a poner a pecar y como que les gusta ser esclavos del pecado. Y quieren después que Dios los salve así. O culpan a la iglesia. Es que la iglesia es el problema. No, el problema es cada quien. Punto 9. Si se peca deliberadamente, o sea, después de haber sido liberados por el Señor, se pierde la salvación. Se pierde. Deliberadamente significa voluntariamente. A propósito, intencionalmente. Si Dios a usted lo libera y usted vuelve a pecar, y no digo cometer un error, sino pecar, o sea, vivir otra vez en pecado, caer en ese estado en el que la gente vive en el pecado. De eso es lo que está hablando aquí, no de que por ahí se equivocó alguna vez, ¿verdad? Y no, sino que está hablando aquí de volver a caer al estado de pecado, como cuando la gente se descarría, pues, y vuelve atrás. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, si alguien, después de conocer a Dios, no es que le falló y se arrepintió, porque eso se puede, si usted le falla, pues Dios lo perdona, sino que vuelve atrás. Es tremendo. Vuelven atrás, pierden su salvación. El que peca, el punto 10 es que el que peca es del diablo. Alguien podrá decir antes de seguir al otro punto: bueno, pero yo he conocido descarriados que vuelven. Sí, bueno, es que no está hablando de que, o no estoy diciendo yo, de que esta persona, si no se arrepiente, Dios no lo va a perdonar. Lo que estoy diciendo yo es más bien que si queda en ese estado de pecado, se va a perder, porque eso es lo que está diciendo la Biblia. No es como algunos que creen, por ejemplo, vaya, para que me entienda por qué estoy diciendo esto. Algunos piensan: si yo hoy recibo a Jesucristo, hoy le entrego mi vida, mejor dicho, a Jesucristo como mi único Dios y suficiente Salvador, y Él inscribe mi nombre en el libro de la vida, entonces ya soy salvo, ya puedo después entonces pecar lo que quiera, porque yo estoy inscrito en el libro de la vida y Dios ya no me va a borrar. No es cierto, claro que no. En primer lugar, Dios el juicio no lo hace ahorita, no lo hace mientras estamos vivos, Dios lo hace cuando morimos. ¿En qué situación espiritual nos encuentra? ¿En obediencia o en desobediencia? ¿Verdad? Con respecto a eso, entonces Dios sabe si borrará o no, o dejará escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Aquí de lo que estoy hablando yo es de que si una persona va y peca y vuelve atrás y se descarría, pero nunca vuelve otra vez a Cristo, esa persona, cuando muera, como nunca quiso volver a la obediencia a Cristo, nunca quiso humillarse a Cristo, reconocer su pecado, entonces esa persona se va a perder. Ya no hay más sacrificio que hacer, ya no se puede hacer nada. Pero si una persona se descarría, pero recapacita, como el hijo pródigo, puede volver y ser restaurado. Espero que ahí sí ya quede entendido. El que peca es del diablo. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vea usted que dice, mira el verbo que usa, el que practica, o sea, practicar. Cuando alguien dice, sí, es que él practica un deporte, ¿por qué? Porque lo hace constantemente, lo hace habitualmente, practicar algo.
Si yo, por ejemplo, juego fútbol una vez al año, yo no practico el fútbol, no practico el deporte. ¿Entiendes? Practicar el deporte como los futbolistas, pues que ellos practican el deporte porque es lo que hacen cada semana. O la gente, aunque no lo haga profesionalmente, pero si cada sábado, cada domingo, no sé qué, juega en una liga de burocráticas, pues practica el fútbol. Pues el que practica el pecado, o sea, el que constantemente está pecando, es del diablo. Es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Punto 11. Los hijos de Dios, que son los que han sido liberados y lavados con la sangre poderosa de Jesucristo, no pueden pecar. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado. O sea, no va a estar todos los días pecando y pecando y pecando y haciendo lo malo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es importante explicar que nosotros los cristianos, que somos hijos de Dios y nacidos en Dios, no practicamos el pecado. O sea, no practicamos con frecuencia, no insistimos en practicar el mismo pecado. Es importante saber la diferencia que hay entre cometer algún pecado esporádico e involuntario, porque fuimos débiles en algún momento, porque nos dejamos llevar por la ira y el enojo, etc., con aquellas personas que les gusta pecar y persisten en el pecado. Y cuando pecan lo hacen con toda la intención de pecar. A eso se le llama entonces practicar el pecado. Si una persona, voy a poner un ejemplo, se molestó y se enojó demasiado y por ahí pecó porque se enojó demasiado, dijo algo que no debía de haber dicho, pero va y después se arrepiente, pues Dios lo perdona. No es que es un hijo del diablo por eso. Pero aquel que le gusta decir malas palabras, aquel que le gusta ofender a los demás, aquel que le gusta hacerle maldad a los demás, aquel que le gusta robarse las cosas ajenas, pues porque practica el pecado, porque practica esas cosas malas, entonces esa persona no se puede considerar un hijo de Dios, sino más bien uno del diablo. Primera Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted lo encubre, ¿cuánta gente hay que encubre sus pecados? Que fallan en algo y dicen: no, yo no he pecado, no, yo no he fallado, no, yo no, y no se arrepienten. Bueno, si no se arrepiente, entonces no prosperará, o sea, le va a ir mal, pero si lo confiesa, usted se arrepiente, se humilla y lo confiesa delante de Dios su pecado, entonces usted va a alcanzar misericordia. Hay más versículos, usted los puede leer en su casa: Isaías 1:16 al 18, 2 de Crónicas 7:14, 1 de Juan 1:7, Hebreos 9:14, Efesios 2:13. Puede leer cualquiera de esos textos para tener más evidencia bíblica. Voy a terminar hasta aquí, amados hermanos, porque el tema lo quiero continuar después, hablando acerca de los tipos de pecado. ¿Por qué? Porque tipos de pecado, sí, ya vimos que el pecado es desobediencia y todo, sí, pero hay diferentes tipos de desobediencias. Hay diferentes tipos de ofensas que se pueden cometer en contra de Dios y en contra de las personas, pero principalmente en contra de Dios. Y esa diferencia, ¿verdad?, de ofensa, esa diferencia de ofensa tendrá una consecuencia obviamente distinta, ¿ya? Entonces quiero hablar de eso en otro de estos audios. La gracia y la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Bendiciones.